Buenos días. Entonces vamos a dar inicio a lo que es el primer tema, que corresponde a análisis de velocidades y aceleraciones en mecanismos. Para ello vamos a repasar algunos conceptos que necesito que ustedes tengan muy fuertes de cursos anteriores y a ver conceptos nuevos propios del curso. Es importante que comprendan, ya la semana pasada pues vimos más o menos todo el proceso de diseño de elementos de máquina hasta llegar al punto en donde vamos a ubicarnos en el curso de dinámica de máquinas. Y en todo ese proceso del diseño de los elementos tenemos que hacer necesariamente los análisis cinemáticos que ustedes ya hicieron en cursos anteriores. Obviamente, pues el grado de dificultad que vamos a poner en esto es mayor porque ya estamos en un nivel superior de cursos con respecto a esos temas. Quisiera preguntarles si en el curso de mecanismos ustedes vieron un mecanismo que se llama mecanismo de retorno rápido. ¿Recuerdan eso? Posiblemente, profe, pero hace como lo llegué hace bastante, no recuerdo. Okay. ¿Y los demás? Sí, a mí igual yo lo había llevado con Fabián, pero me parece que sí lo habíamos visto. Ajá. Sí, yo creo que sí, profe. Quiero ver qué. Bueno, no importa. Voy a utilizar ese mecanismo como base para hacer el análisis en que vamos a trabajar el día de hoy. El mecanismo de retorno rápido es un mecanismo que se utiliza en algunas máquinas en donde se requiere un movimiento lineal que en un sentido tenga una velocidad y en el sentido opuesto tenga una velocidad diferente. Algunas máquinas que automatizan, permiten automatizar procesos que de otra manera se hacen manuales, como el movimiento de un cepillo para madera. ¿Ustedes saben lo que es un cepillo para madera? Estos cepillos que se pasan para desgastar, para desbastar la madera y darle un acabado más uniforme en la superficie, que cuando lo pasamos genera unos colochos de madera. ¿Lo han visto, sí? Sí, creo que sí. Ok. Esa herramienta pues tiene una hoja de corte y cuando nosotros vamos avanzando, vamos cortando, vamos generando ese colochito de madera. Estamos arrancando una capa superficial a la madera. Ese movimiento de corte se le llama el avance, porque de hecho cortamos cuando movemos esa herramienta hacia adelante. En el retroceso, la cuchilla no corta, porque la cuchilla está acomodada en un ángulo tal que únicamente corta hacia adelante. Entonces, ¿para qué es el retroceso? El retroceso es para volver a poner la herramienta en la posición inicial y iniciar otra vez el proceso. ¿Ok? Si yo quiero automatizar ese proceso, hacer una máquina que haga exactamente lo mismo, entonces el retorno me interesa que sea lo más rápido posible para que de nuevo la máquina esté en posición de iniciar un nuevo ciclo. Ese movimiento es lineal, pero sin embargo se alimenta, la máquina va a recibir movimiento normalmente de un motor eléctrico cuya salida de movimiento es circular. Entonces necesitamos un mecanismo que convierta movimiento circular en movimiento lineal y que ese movimiento lineal sea de vaivén. También se le llama reciprocante y que tenga una velocidad de retorno o de retroceso mayor que la velocidad con que avanza. ¿Okay? Esto se logra precisamente con el mecanismo llamado
de retorno rápido. Voy a hacer un esquema para ver si lo recuerdan y empecemos a hacer el análisis. Ahorita no estoy repintando mucho a propósito, porque solo estoy haciendo trazos, entonces no se preocupen de que es que no se vea la imagen. Si ya cuando repinto hay algo que no está claro, que no se ve bien la imagen, pues por favor me lo hacen saber. Bien, para efectos prácticos, el mecanismo básicamente es esto. Tiene dos barras o eslabones, la barra AB y una barra CD. Sobre la barra CD se desliza un collarín y la barra AB está unida al collarín. La entrada del movimiento está en la barra AB. ¿Okay? Esta barra AB hace un movimiento circular con giros completos. De manera que entonces produce un movimiento de esta forma sobre la barra CD. ¿Recuerdan cómo se llama este movimiento? Que emula el movimiento de las escobillas de los carros. Ese es un movimiento tipo balancín. El movimiento de la barra CD o eslabón CD es tipo balancín. ¿Y cómo se llama el movimiento de una barra que hace giros completos? Manivela era. Manivela, exactamente. Muy bien. Ok, entonces, vean que esta barra AB a partir de esta posición sigue girando. Lo que he dibujado acá con lápiz, lo voy a repintar ahora con una línea de trazos. Es la trayectoria del punto B. Es una trayectoria circular. Entonces, este punto B va a seguir esta trayectoria circular conforme va girando en sentido horario, va provocando que esta barra CD siga moviéndose, girando en sentido horario también, hasta cierto punto en donde la barra CD tiene su desplazamiento angular máximo en sentido horario
Y luego, a partir de ahí, de algún punto por acá, continúa la trayectoria y entonces ahora más bien la barra CD se devuelve. ¿Ok? Igual, llegar a un punto por acá donde ya de nuevo cambia el sentido de la rotación. ¿Ok? ¿Se ve clara la imagen? Sí, profe. Sí, ok. Perfecto. Entonces, vamos a ver, ¿cómo determinaría yo cuál es el punto extremo? O sea, ¿en qué posición de la barra AB se cambia el sentido de giro de la barra CD? La manivela sigue girando, ¿verdad? Y en alguna posición de esa manivela, la barra grande CD cambia su sentido de giro. En este momento, ambas giran en sentido horario. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ok, ¿en qué momento la barra CD cambia su sentido de giro y se vuelve antihorario? ¿Cómo logro determinar esa posición? Cuando la barra B esté a 180 grados, donde está ahorita. Cuando la barra AB esté a 180 grados de la posición actual, que esté por acá. O bueno, tal vez, no, recta tal vez, pero a ese lado izquierdo. Como que la pongo horizontal, por ejemplo. Ajá, de ahí cuando va de regreso. Ajá. Ok, vamos a ver. Vean que yo sigo girando esta barra AB. Vamos a ver si puedo emular algo así. Vamos a ver, yo aquí tengo, a ver si busco algo más pequeñito. Bueno, no importa. Hagámoslo así. Hagamos el cargo que el bolígrafo, el lapicero, a partir de este punto donde lo tengo con mi dedo índice, ese es el punto A de rotación. Y ahorita, y el lápiz es la barra larga CD. A partir de esa posición, este punto sigue girando, girando, y entonces la barra CD se sigue haciendo hacia la izquierda, pero a partir de cierto punto, ya al seguir en contacto, ya más bien entonces se vuelve para el otro lado. ¿No ven? ¿Cuál será la posición en la que CD, el lápiz, se encuentra más girado hacia la derecha? Observen esto. Para esta posición, lo que necesito es que la distancia angular cubierta sea la más grande posible. Entonces, cuando estas dos barras están perpendiculares, cuando AB y CD son perpendiculares, CD está en la posición angular más grande hacia la derecha. A partir de ahí, el collarín sigue bajando y entonces ella se mueve en sentido contrario. Entonces, esa posición va a ser precisamente cuando CD sea perpendicular a AB. AB es el radio de esa curvatura. Y una perpendicular a una circunferencia, ¿cómo se llama? Una perpendicular al radio, perdón, ¿cómo se llama? En geometría, ¿cómo se llama una recta perpendicular al radio? Es una recta tangente a la circunferencia. Que yo la obtengo, pues puedo tomar acá mi regla y empezar a buscar cuál es, a partir de este punto, cuál es la tangente a la circunferencia. Y me da un punto por acá. ¿Ok? Esta recta
me define la tangente a la circunferencia que sale de este punto. Y entonces, si yo trazo una recta acá perpendicular, o sea, el radio, esta va a ser la posición, esta de acá, en la que la barra CD está más girada a la derecha. ¿Me explico? Cuando forman 90 grados acá. Voy a repintarla un poquito. Okay. Aquí a 90 grados tengo la posición más alejada. Entonces quiere decir que a partir de esta posición, ahora el punto B sigue moviéndose en sentido horario y entonces se va a empezar a traer la barra CD consigo, de manera que la va a acercar ahora más bien, la va a hacer girar en sentido antihorario. Entonces, justo en esta posición cambia el sentido de rotación de la barra CD. ¿Y hasta cuándo lo hace? Bueno, hasta que de nuevo en el otro lado encontramos una tangente que de hecho pues va a ser simétrica con esta, ¿verdad? Para un ángulo igual, vamos a tener entonces esa condición acá. De nuevo aquí entonces, ok, de esta posición a esta, la barra gira en sentido antihorario, llega hasta este punto, pero ahora a partir de acá, la barra AB sigue girando hacia arriba y entonces cada vez se está moviendo más hacia la derecha. De modo que de este punto a este, ¿ok? Entre estos dos puntos, el giro de la barra CD es antihorario. Y de aquí para acá, el giro es horario. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, la manivela AB gira con velocidad constante. Si gira con velocidad constante, ¿qué trayecto le tomará más tiempo? ¿El trayecto de aquí a acá o de este punto a este? Vamos a ponerle nombre a estos puntos. Vamos a llamarle ese punto P y este Q en la trayectoria. Son puntos en la trayectoria circular de AB. Entonces, la trayectoria de P a Q le tomará menos o más tiempo a la manivela que la trayectoria de Q a P. ¿En cuál de las dos trayectorias tarda más tiempo? La de Q a P, profe. La de Q a P tarda más tiempo porque es un movimiento angular con velocidad constante y entonces en tanto mayor sea el recorrido angular, más tiempo le va a tomar. Pues bien, en ese movimiento de la manivela de Q a P, ¿cuál es el sentido de giro de CD? ¿Horario o antihorario? De nuevo, vamos a ubicar la manivela AB en esta posición. El punto B en Q. Y empieza a girar de aquí para acá. ¿En qué sentido giraría durante esa etapa la barra CD? ¿Horario o antihorario? De Q a P, profe. Sí, de Q a P, ¿cómo giraría CD? ¿Horario? Horario. Horario. Va a girar en sentido horario. Ok. Entonces, este giro, vean que el giro completo, el movimiento balancín que tiene la barra CD, sucede entre estos dos extremos, ¿verdad? Este es un extremo, este es el otro. Este es un extremo, este es el otro. Ok, pero resulta que
cuando va en sentido horario, la manivela tiene que hacer todo este recorrido que es más largo. Entonces, este recorrido va a tomar más tiempo que el recorrido siguiente de P a Q, en donde la barra CD retrocede. Entonces, ese retroceso que se hace en un tiempo más corto significa que va a ser más rápido. ¿Están de acuerdo conmigo? El retroceso de la barra CD le llamo yo cuando gira en sentido antihorario. Entonces, el retroceso se hace en este arco, que es más pequeñito. El avance se hace en este otro arco, que es mucho más grande. Entonces, bajo esas condiciones, el retroceso es más rápido que el avance. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. ¿De qué depende? ¿De qué depende qué tan grande es un recorrido o el otro? Bueno, eso va a depender de la relación geométrica que tengamos acá en todas las distancias. Observen que si yo subo este punto C, o sea, lo acerco el punto C más a, por ejemplo, un punto por acá, entonces ahora la tangente me quedaría así, generando una posición angular para la barra CD más abierta. ¿Lo ven? En tanto más cerca estén los puntos C y A, entonces esta línea tangente va a quedar más abierta. Por lo tanto, el punto de tangencia se me va a venir más abajo. ¿Y qué implicación va a tener eso entonces? Que en tanto más abajo esté el punto de tangencia, más corto va a ser el recorrido de retroceso, más largo el recorrido de avance. Entonces, eso implica que para una misma velocidad de rotación de la manivela, tengo un retorno más rápido conforme más cerca estén los puntos A y C. ¿Ok? Para verlo un poquito mejor, voy a compartirles un momento una pantalla en SAM, donde he dibujado el mecanismo. Ok, ¿lo ven ahí en movimiento? Sí, profe. Ok, a diferencia de lo que hemos hecho hasta el momento, a este mecanismo le he agregado una barra adicional arriba. Voy a detenerle un momento. Esta barra de arriba se la he agregado para unirla a su vez a una corredera. Vean esa barra que dice, o el labón que tiene el número 5, ¿verdad? Une a la barra CD con una corredera que le va a permitir entonces convertir ese movimiento circular de la barra CD, un movimiento tipo balancín, en un movimiento lineal. Entonces, esa corredera me va a representar la herramienta de corte que yo les estaba mencionando, en ese caso el cepillo. Veámoslo de nuevo entonces, manualmente el movimiento. ¿Okay? Vean acá entonces, para esta posición más o menos, ahí tengo las barras AB y CD, una perpendicular a la otra. Entonces, la corredera tiene el desplazamiento máximo hacia la derecha. Y si continúo ahora con el movimiento, va a empezar a retrocederse, va a empezar a ir hacia la izquierda. Entonces, voy a ponerlo en movimiento. Vean que claramente se observa que el avance es más lento que el retorno, ¿verdad? Ok, pero entonces veamos qué sucede si yo cambio la posición
de este nodo. Voy a alejar más esas dos barras y ahora de nuevo lo pongo en movimiento. Vean que ahora se sigue viendo, bueno, hay un errorcito acá, ya lo corrijo. Y es que es un truco para poder mover, para poder agregarle un elemento más a la corredera. Y ahí está. Ok. Entonces, en este caso, al alejarlos, siempre el retorno es más rápido que el avance, pero ya no hay tanta diferencia como antes, ¿verdad? Voy a hacer el ajuste una vez más. Los voy a alejar aún más. Ahí está, y lo pongo en movimiento. Es más fácil observar las diferencias de movimiento viendo la corredera, ¿verdad? Vean que ahora es casi igual la velocidad de avance y de retorno. Ahora voy a hacer lo contrario, ahora voy a acercar esos dos puntos. Creo que lo puedo hacer al revés aquí para no tener el problema que tuve antes. Ahora voy a ponerlos más cerca uno del otro. Y ven cómo se ve claramente, ¿verdad? Hasta como un latigazo, ese movimiento de retorno, ¿verdad? Entonces, básicamente es con la separación entre los puntos A y C, ¿verdad? Los dos puntos de apoyo, con los que puedo controlar esa relación. ¿Ok? Ahora, en este caso, la manivela AB gira en sentido horario. Veamos qué sucedería si girara en sentido antihorario. Para eso, entonces, voy a eliminar la entrada de movimiento. Ustedes me dijeron que sí utilizaron este software, ¿verdad, Sam? En mecanismos. Sí, profe. Ok. En todo caso, pues, hoy la idea es algo totalmente demostrativa en esto, pero luego vamos a ir construyendo mecanismos ahí para que recuerden ahí conceptos. Ok, veamos ahora. Ahora la pongo a girar en sentido antihorario. Y observen la corredera. ¿Qué cambio observan ahora en movimiento con respecto al anterior? Es como más rápido, ¿no? ¿Cuál de los dos movimientos es más rápido? ¿Cuando la corredera se mueve hacia la derecha o cuando se mueve hacia la izquierda? Hacia la derecha, profe. Sentido Cuando se mueve hacia antihorario. la derecha. Entonces cambió el funcionamiento del mecanismo. Ahora podríamos decir que es de avance rápido, ¿verdad? Y es un retorno lento. ¿Ok? Entonces, ya vimos que la relación de velocidades de avance y retroceso se ajusta con la separación entre los dos puntos de apoyo, A y C. Y el sentido de avance se controla con el sentido de rotación de la manivela. En este caso, entonces, ahora el mecanismo se invirtió y se convirtió en un mecanismo de retorno lento y avance rápido. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar de nuevo a la hoja para seguir trabajando con eso. Ok, entonces vamos a hacer nuestro análisis.
¿cuál es el análisis que queremos hacer? ¿Qué es lo que me interesa? Quiero hacer un análisis que me permita establecer las ecuaciones genéricas de movimiento para establecer cuál es la magnitud de la velocidad angular de la barra CD en términos de la velocidad de entrada AB, la velocidad lineal del punto D, y finalmente, pues después de hacer esto, vamos a agregarle entonces un eslabón más y la corredera para hacerlo como se los mostré en el examen. De momento, esta es la parte más importante, llegar a determinar la relación que existe entonces entre la velocidad angular de AB y la velocidad angular de CD. Esas velocidades angulares les voy a llamar omega 1 y omega 2. Como lo que quiero son ecuaciones genéricas, lo que quiero es establecer ecuaciones genéricas, entonces no vamos a poner distancias, magnitudes a las distancias, sino que las distancias, por ejemplo, de A a C se va a llamar así, AC, sencillamente. La longitud del eslabón AB se va a llamar sencillamente AB. ¿Ok? Necesito también definir una variable que va a ser la posición angular de la barra AB. O sea, su posición angular la tengo que identificar o medir a partir de algún eje. Entonces, por la posición que le puse ahí arriba, voy a llamarle el ángulo cita 1, este ángulo de aquí, que es el ángulo que forma la manivela AB con respecto a la vertical. ¿Ok? Y la posición angular de la barra CD la voy a identificar con un ángulo acá, también con la vertical, al cual le voy a llamar cita 2. Cita 2. Ok, entonces, primero necesitamos establecer cuál es la relación entre cita 1 y cita 2. De momento es un problema geométrico que vamos a ver cómo resolver. Para ello voy a copiar ese triángulo ABC. Voy a hacerlo un poquito más grande para que nos facilite el análisis. ¿Okay? ABC. Entonces, este ángulo de aquí es cita 2. Y este de aquí es cita 1. ¿Okay? ¿Qué conozco de este triángulo? Conozco la distancia de A a B y de A a C. Pero conozco CB. Conozco esta distancia de C a B. ¿Qué características tiene esa distancia de C a B en el mecanismo? Va a ir cambiándolo. Es variable, exactamente. Esa distancia es variable, va a ir cambiando conforme se mueva, conforme gire la manivela. Entonces, esta distancia no es conocida, pero podríamos llegar a establecer alguna relación con las variables conocidas. Recordemos entonces, las variables conocidas van a ser AB, AC y cita 1. Eso es lo único que conozco. Y me interesa de momento averiguar cuánto es cita 2, ¿ok? Y BC. Entonces, es un problema totalmente geométrico de triángulos. ¿Qué podríamos hacer? Aplicar Pitágoras. Pitágoras, no puedo aplicar Pitágoras porque esto no es un triángulo rectángulo. Recuerden que Pitágoras solo aplica para triángulos rectángulos. Pero puedo utilizar algún otro teorema.
teorema de senos. Para el teorema de senos yo necesito conocer al menos un lado y dos ángulos, o bueno, pero esos son, y esos ángulos tienen que ser sus lados, sus ángulos opuestos a los lados, o bien conocer dos lados y un ángulo, pero opuesto a ellos. Entonces vamos a ver. En este caso conozco AB y el ángulo opuesto, que es θ2, está bien. Conozco AC, pero el ángulo opuesto sería este de aquí, ¿verdad? Este ángulo le podríamos llamar θ3. Con eso entonces, si yo hago una relación de senos, puedo decir que AC es al seno de θ3, como AB es al seno de θ2, pero conozco θ2. No lo conozco. No conozco θ2. Si utilizo otro, vamos a ver, AB y BC para aplicar senos. En ese caso no conozco BC ni el ángulo opuesto. Entonces, de momento no puedo usar teorema de senos. El de cosenos, profe. El de Yo cosenos, ocupo ok. dos lados y un ángulo. Ok, ocupamos dos lados y el ángulo entre ellos. Los dos lados conocidos son AB y BC. Entonces el ángulo que necesitaríamos sería este de acá. Le voy a llamar θ4. ¿Conozco o puedo calcular θ4? Sí, profe. Sí, porque conozco θ1 y θ4 sería 180 menos θ1, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí. Vamos a ver, digo que θ4 es igual a 180 menos θ1. Entonces ya esto es conocido. Y ahora entonces, el teorema de cosenos dice que el tercer lado, vamos a ver, los dos lados adyacentes y el ángulo son AB, AC y θ4. Okay. El lado que vamos a calcular es BC. Entonces dice que BC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2 veces uno por el otro, AB por AC por el coseno de θ4. Y aquí todo es conocido, ¿verdad? Entonces, BC va a ser la raíz cuadrada de eso, ¿verdad? Y entonces ya tengo BC. Ahora sí, como conozco BC, ya conozco todos los lados del triángulo. Y conozco un ángulo. Entonces ya puedo aplicar senos para averiguar los otros dos ángulos. ¿Cómo averiguo θ2 entonces? ¿Cómo determinaría θ2? ¿Qué planteamos ahí? ¿Qué teorema puedo plantear para averiguar θ2? Con el seno de θ2, profe. Ya obteniendo la distancia de BC, ¿no? Que es Aplico teorema de senos. Y digo entonces, el lado opuesto a θ2 es AB. Entonces digo, AB es al seno de θ2. ¿Cómo? BC es al seno de θ4, porque θ4 es el único ángulo de momento conocido. Entonces, en esta ecuación, la única incógnita es θ2. Entonces, despejo el seno de θ2 va a ser igual
Esto lo paso a multiplicar, esto a dividir a AB entre BC y el seno de cita 4 pasa a multiplicar por el seno de cita 4, de manera que cita 2 es igual a seno inverso de AB sobre BC por el seno de cita 4. Entonces tengo ya cita 2. ¿Y cómo determino cita 3? ¿Cuánto sería cita 3? Ya puedo sumar los ángulos y bueno, Puedo ver qué sumar, pasa. la suma de los tres ángulos internos me da 180, efectivamente. Entonces va a ser 180 menos cita 2 menos cita 4. ¿Ok? Entonces ya tengo BC, que es esa distancia variable. ¿Verdad? Aquí está. Tengo el ángulo cita 2, que define la posición angular. Para cada ángulo, entonces, para cada valor del ángulo cita 1, tengo el correspondiente valor de cita 2, que define la posición de la barra C, bueno, CD, ¿verdad? Que en este caso, pues, la he dibujado hasta B para efectos del análisis geométrico. Bien, ahora entonces que ya tengo la parte geométrica resuelta, vamos a hacer el análisis de velocidades. Para ello, vamos a ver cómo sería la velocidad del punto B. La velocidad del punto B, ¿qué dirección tiene? ¿Cuál será la dirección de la velocidad de B? B es parte de una manivela que tiene giros completos y entonces, ¿qué tipo de velocidad tiene su extremo B? Angular, profe. La barra completa tiene velocidad angular, pero el punto B tiene una velocidad Tangencial. tangencial, efectivamente. Muy bien. Entonces, la componente tangencial, pues es una velocidad perpendicular a A, ¿verdad? Esta es la dirección tangencial. Ok, pero si esa barra está girando en sentido horario, la velocidad de B a lo largo de esta dirección es hacia abajo o es hacia arriba. Hacia Marvin abajo. Víquez, Marvin está por ahí. Roy. Sí, profe, aquí estoy. Ok, Roy, dígame hacia dónde dibujo la flecha de la velocidad de B. ¿La dibujo para abajo o para arriba? Profe, si se está moviendo en sentido horario, sería hacia abajo, ¿no? Sería hacia abajo. Entonces, esta velocidad de B es para acá, ¿verdad? Eso es VB. Muy bien. Pero resulta que esa velocidad, ese movimiento de B, se transmite de alguna manera a través del collarín a la barra CD. Pero ¿cómo determino cuánto de esa velocidad se transmite? Porque de hecho, vamos a ver, si yo definiera un punto B', a ver, presten atención, un punto B', le voy a llamar B' al punto de la barra CD que está en contacto con el collarín ahí en B. ¿Ok? ¿Cómo es la trayectoria del punto B' que está en la barra CD? ¿Qué forma tiene? Esta barra CD tiene un movimiento circular, no hace giros completos,
pero es un movimiento circular, un movimiento de balancín. Entonces, por ejemplo, para el punto D, ¿cómo sería la trayectoria de D? ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tiene la trayectoria de D? Fabián. Tangencial, profe. La trayectoria de B es una trayectoria tangencial, ¿verdad? Bueno, es una trayectoria circular y la velocidad del punto, pues entonces va a ser tangente a esa trayectoria. O sea que yo hago un arco con centro en C, sería, vamos a ver, es que no tengo un compás aquí a mano, pero ok, la trayectoria de C, perdón, de D es más o menos así. Ok, esa es la trayectoria del punto, bueno, la hice más abajo, del punto D es una trayectoria así, circular, con centro en C. Ok, el punto que yo le he llamado ahora B', que es un punto también en esa misma barra, pero que está en contacto con B en collarín, pues es exactamente igual. Ok, esa trayectoria es así, ¿estamos de acuerdo? La trayectoria de B', que sería un punto en la barra CD que está en contacto con B. Pero lo que pasa es que ese punto B está cambiando constantemente de posición porque la distancia de C a B no es constante. Entonces, esa sería la trayectoria en este instante. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un dibujo auxiliar que nos ayude a ver eso mejor. Ok, no voy a dibujar los eslabones con espesor, sino que me interesa únicamente las direcciones. Entonces, vean esto. Aquí tengo el punto A, el punto C y el punto B. La velocidad de V es esta. ¿Okay? Esa es la velocidad de V. Perpendicular a AB. Ok. Pero esta velocidad yo la voy a descomponer en dos componentes. La voy a descomponer en una componente que va a ser perpendicular a la barra CD y otra componente que va a ser paralela a la barra CD. Resulta que el collarín está unido a la manivela AB por medio de un pasador ahí. Entonces, el collarín, el punto de unión con el collarín tiene exactamente esta misma velocidad de V. Pero resulta que si la descompongo en estas dos componentes, veo que esta componente sería la velocidad con que el collarín se desliza sobre la barra CD. ¿Les queda claro eso? Esta le vamos a llamar V1 y esta V2. V1 es paralela a CD. V2 es perpendicular
ACD. Entonces, el punto B de la manivela y el collarín tienen exactamente la misma velocidad. ¿Por qué? Porque están unidos por medio de un pasador, cosa que no sucede con la barra CD. El collarín no está unido a la barra CD, puede deslizar sobre ella. ¿Ok? Pero entonces, esta componente, si el collarín tiene una velocidad paralela a la barra, esa velocidad va a ser la velocidad con que él se deslice sobre la barra. ¿Está bien? Sí, sí. Y entonces, esta otra velocidad se la transmite a la barra CD. O sea que la barra CD, el punto de contacto de la barra CD, que yo le llamo B', vamos a ver, entonces aquí tengo B y también tengo B', ¿verdad? B' es un punto en la barra CD. Entonces, la velocidad de B' es igual a V2, a esta componente. Y esta velocidad, como es perpendicular a la barra, y la barra tiene un movimiento circular, entonces esto sería una velocidad tangencial. ¿Está claro? Es una velocidad tangencial. ¿Y cómo se determina una velocidad tangencial? Con la velocidad angular por el radio. Velocidad angular por el radio. Como estamos hablando de la barra CD, ¿cuál es su velocidad angular? ¿Cómo le hemos llamado a esa velocidad angular? W2, me parece. Sí, W2. Es omega 2, efectivamente. ¿Y el radio cuál sería? Para calcular la velocidad de V'. Sería el radio la distancia de C hasta B'. Pero C a B' o a B es exactamente lo mismo. Y por otro lado, la velocidad tangencial del punto B en el análisis de la manivela AB, la velocidad tangencial de B se determina como igual omega por R. Pero ¿cuál sería la velocidad angular en ese caso? Omega 1. Omega 1. ¿Y el radio? Sería la distancia de AB. AB, exactamente. Ok, entonces, veamos. Tengo VB. Y VB la puedo descomponer en dos componentes que yo les he llamado V1 y V2. Una de esas, V2, es lo mismo que VB'. Entonces, si yo logro determinar cuánto es esta componente, de aquí puedo despejar cuánto es omega 2. Aquí diría entonces que omega 2 es igual a VB' dividido entre CB. Pero ¿cuánto es VB'? Que es lo mismo que V2. Bueno, es esta componente. Entonces veamos ahora sí, con todos los ángulos que calculamos, ¿cómo puedo determinar esta componente? Para poder determinar esta componente yo necesito conocer ya sea este ángulo de aquí o este de acá. Alguno de estos dos ángulos, ¿verdad? En este polígono que he dibujado. Voy a dibujar esa dirección acá porque esa línea de VB es esta, la perpendicular, ¿verdad? Y entonces la descomposición de la que estamos mencionando es esto. Eso es esto. Pero entonces veámoslo aquí con los ángulos que ya conocemos. Recordemos que conozco cita 3, conozco cita 1, y vamos a ver, me interesa averiguar alguno de estos dos ángulos.
¿Se les ocurre alguna idea? Profe, 90 menos cita 3. 90 menos cita 3, ok. Vamos a ver, este ángulo de aquí, ¿cuál es el último? Cita 4. Este le vamos a llamar cita 5. Ok, cita 5. Entonces, veamos si vemos esta línea, entre esta y esta hay 90 grados. Si le resto cita 3, me queda cita 5, efectivamente. Entonces, cita 5, vámonos acá. No está bien. Cita 5 es igual a 90 menos cita 3. Muy bien. Y entonces lo voy a poner acá, ese es cita 5. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto sería esta velocidad V2 en términos de VB y de cita 5? Este lado y este son lo mismo, ¿verdad? Entonces, este es el lado opuesto a cita 5. Entonces digo que V2 es igual a VB por el seno de cita 5. ¿Ok? Por el seno de cita 5. Entonces, ya tengo cuánto es V2. Y VB' es precisamente V2. Entonces, vean que con eso ya sé cuánto es omega 2. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, ¿cómo puedo averiguar entonces la velocidad de D? Del extremo D. ¿Qué tipo de velocidad sería la del punto D? Sería omega 2 por Ajá. CD. Omega 2 por CD, efectivamente, porque es una velocidad tangencial. La barra es la barra 2, es su velocidad angular y el radio es hasta ahí. Entonces vean que con esto ya tendríamos resuelto la parte de velocidades para ese mecanismo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un recreo acá, unos 15 minutos para que se aflojen y tomen café, porque veo que hay algunos que todavía no se han despertado totalmente. Yo tengo acá las 9:12, a las 9:27 reanudamos nuevamente. ¿Está bien? Ok, Digo, bro. profe.